Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, como hemos dicho, Flor nos va a dedicar una oración a nuestro Padre. Ok. Flor, cuando Bueno, quieras. vamos a pedirles a todos que cierren sus micrófonos. Bueno, pues gracias Dios, Padre mío, por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por ese pedacito tuyo que vive en nuestra mente y que nos ayuda a fabricar nuestra alma, nuestro verdadero yo, que es lo que va a sobrevivir cuando dejemos este mundo para ir en la búsqueda de ti. Porque sabes que yo creo que muchos de los que estamos aquí, si no todos, pues ya hemos hecho nuestra decisión, la hemos tomado y yo te puedo decir que nuestra decisión eres tú. Queremos llegar a ti, queremos estar contigo por siempre, para toda la eternidad, abrazarte, conocerte, verte, llegar, como dice en el libro, estar un día figurativamente hablando cara a cara, junto a ti, frente a ti, y conocerte en profundidad. Mientras eso pasa, Padre mío, muchas gracias por este gran grupo que tenemos ahora, con el cual podemos profundizar, conocer, profundizar, discernir, entender y conocer todo ese legado que Jesús nos dejó, que pues no trascendió. Y es una pena porque lo dijo todo. Es impresionante, conforme más lo vamos conociendo, más nos vamos enterando de que todo lo que hoy estamos conociendo en el libro, él lo dijo. Claro, quizá con otro lenguaje, pero él nos los platicó. Eran sus enseñanzas, esas eran sus enseñanzas, además de su modelo de vida, su estilo de vida y su vida misma, ¿no? Gracias, Padre mío, porque ahora podemos tener todo eso. Ahora podemos no solamente conocerlo, sino discernirlo, hablarlo. Y en este grupo poderlo comentar para juntos poder crecer, porque es lo que tú quieres, que estemos juntos y que juntos, como hermanos, como familia, tu familia, podamos crecer. Gracias, Padre mío, por esa gran oportunidad. Ojalá y podamos entre nosotros y los que se van uniendo crear esa masa crítica que eventualmente logrará la transformación de nuestro mundo, de todos los seres humanos que están en el mundo y de nuestro mundo, para que nuestro mundito hermoso, gracias por él, logre empezar a dirigirse a la senda que eventualmente lo llevará hacia el camino, hacia la era de luz y vida. Mientras, Padre mío, permítenos entender bien el mensaje, estudiarlo bien, comportarnos, actuar como, como tú quieres, como nuestro Jesús nos viene a enseñar, y permítenos ser capaces de entenderlo de tal modo y vivirlo de tal modo que verdaderamente seamos también un ejemplo o una inspiración o lo que sea, pero que ayude a que otros seres humanos también te busquen, también intenten saber de ti, y los que no quieren saber de ti, que empiecen a querer saber de ti. Porque sí, Padre mío, definitivamente creo que tú eres lo más hermoso que tenemos, nuestro Padre, nuestro Jesús también, lo más hermoso que ha tenido este planeta. Y bueno, solamente pues queremos seguir sus pasos, seguir ese camino que eventualmente nos llevará a ti. Ojalá y logremos nosotros transformar o a crear un cambio en este mundo. Que nuestra vida sirva para algo más que solamente vivirla aquí, para transformar nuestro mundo. Tu mundo, Padre mío, porque finalmente pues es parte de tu creación. Gracias por el día de hoy. Gracias por todo lo que tenemos. Amén. 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 Gracias, Flor. Bueno, familia. Hoy tenemos el documento 130. Es un documento un poco largo y muy denso, demasiado denso para el tiempo que tenemos. Así que vamos a ver cómo nos los apañamos. La novedad, bueno, no es novedad, porque esto fue Paulita la que lo empezó. Hoy los facilitadores son nuestros hermanos. En primer lugar va a leer y va a comentar y va a contestar cualquier pregunta que pueda surgir. Beatriz. A continuación va a entrar Jairo, JJ. Posteriormente Ángela. Y finalmente, para cerrar la sesión, pues Ricardo. Entonces, voy a compartir el documento y vamos a empezar ya directamente a, como decimos aquí en España, hincarle el diente. Con vuestro permiso, comparto.
Flora, dame una señal cuando se vea. Ya se ve. Perfecto. Lo voy a dejar un poquito más pequeño porque yo creo que está un poquito grande. ¿Así o más grande? Vale, un poquito, así. Bueno. Perdonar un momentito, que me organizo nada más y comenzamos. Bueno, Beatriz, tú mandas cuando quieras. Gracias, Javier. Antes de iniciar esta lectura, te voy a pedir que hagas 1 o 2 respiraciones lentas y profundas mientras te imaginas cómo te preparas para el viaje que vas a emprender en el camino hacia Roma junto a Jesús. Imagina, sintiendo, escuchando, contemplando, que vas al lado de Jesús, unas veces caminando, otras te harás a la vela y viajarás en barco por el mar Mediterráneo. Conocerás 29 ciudades, en algunas te quedarás varios días y en otras solo harás escala para continuar el viaje. Recorrerás 9 países de 3 continentes diferentes, Europa, África, Asia. Serás testigo de todos los personajes con los que Jesús habla. Pon mucha atención a sus palabras, porque al final de la lectura de hoy podrás compartirnos alguna enseñanza que te haya dejado caminar junto a Jesús. Voy a iniciar la lectura. En el camino a Roma. La gira por el mundo romano consumió la mayor parte del 28º y todo el 29º años de la vida de Jesús en la tierra. Jesús y los 2 nativos de la India, Gonod y su hijo Ganid, salieron de Jerusalén por la mañana del domingo 26 de abril del año 22 después de Jesucristo. La gira procedió según se le había programado. Jesús se despidió del Padre y el Hijo en la ciudad de Charax, en el Golfo Pérsico, el día 10 de diciembre del siguiente año, 23 después de Jesucristo. Saliendo de Jerusalén por el camino de Jope, llegaron a Cesarea, donde se embarcaron para Alejandría. Desde Alejandría navegaron hasta Lasea en Creta. Siguieron desde Creta por mar hasta Cartago, haciendo escala en Cirene. En Cartago tomaron un barco para Neápolis, que hizo escala en Malta, Siracusa y Mesana. Desde Neápolis se dirigieron a Capua y desde allí a Roma por la vía Apia. Aquí quiero comentarles brevemente que Jope estaba ubicada aproximadamente a 48 kilómetros al sur de Cesarea y es uno de los puertos más antiguos en el mundo que todavía funcionan. A este puerto vino Jonás cuando huyó de Dios en dirección a Tarsis. Esta es en este mapa, si nada más así muy rápido, ahí está marcada la ruta de la gira de Jesús desde Jerusalén. Puse este mapa porque lo hice yo yéndome a cada una de esas ciudades. De hecho, los invito a que lo hagan porque se aprende muchísimo. La verdad aprendí muchísimo porque de cada uno de esos lugares, pues me di cuenta en qué continente estaban, sus religiones, cómo se llamaban antes, algunos de ellos. Al final de toda la lectura del documento, si hay tiempo, pues les comparto algo, ¿no? Voy a continuar. Al cabo de su estadía en Roma, fueron por tierra a Tarento,
donde se hicieron a la vela para Atenas, haciendo escala en Nicópolis y Corinto. Desde Atenas fueron a Efeso vía Troas y desde Efeso, por barco, a Chipre, parándose en Rodas. Permanecieron en Chipre recorriendo la isla y descansando por un periodo prolongado de tiempo antes de zarpar hacia Antioquía de Siria. Una vez en Antioquía, siguieron viaje hacia el sur hasta Sidón y de allí a Damasco. Desde Damasco viajaron con una caravana a la Mesopotamia, pasando por Tapsacos y Larisa. Pasaron un periodo en Babilonia, visitaron Ur y otros lugares y luego fueron a Susa. Desde Susa procedieron a Charax, donde Gonod y Ganid se embarcaron para la India. Este mapa, que yo no hice nada de estas anotaciones, se me hace muy, muy completo. Aquí sí podemos ver dónde está Charax, desde Roma. Entonces, como que nos da una visión mucho más amplia de todo este recorrido que hicieron. Pero pues sí, era más fácil poner y ya no me quitaba tiempo, pero no hubiera aprendido lo que aprendí haciendo yo la ruta, uno por uno de esas escalas y de esos países. Gracias. Durante un periodo de trabajo de 4 meses en Damasco, Jesús había adquirido los rudimentos del idioma que hablaban Gonod y Ganid. Mientras estuvo allí, dedicó gran parte de su tiempo a traducir del griego a uno de los idiomas de la India, siendo asistido en este trabajo por un hombre oriundo del distrito natal de Gonod. En el curso de esta gira mediterránea, Jesús pasaba aproximadamente medio día en función de tutor de Ganid e intérprete de Gonod en las entrevistas de negocios y encuentros sociales de este. El resto del día estaba a su disposición y lo dedicaba Jesús a relacionarse personalmente con sus semejantes, a entablar las estrechas relaciones con los mortales de este mundo, las cuales tanto caracterizaron sus actividades de estos años inmediatamente precedentes a su ministerio público. Jesús conoció, pues, por observación directa, de primera mano y por contacto real, la más elevada civilización material e intelectual del Occidente y del Levante. De Gonod y su brillante hijo, mucho aprendió sobre la civilización y la cultura de la India y de la China, porque Gonod, que era ciudadano de la India, había hecho 3 largos viajes al imperio de la raza amarilla. Ganid, el joven, aprendió mucho de Jesús durante esta larga e íntima asociación. Llegaron a tenerse mucho afecto mutuo, y el padre del muchacho trató de persuadir a Jesús en muchas ocasiones de que los acompañara cuando regresaran a la India. Pero Jesús siempre rehusó la invitación, alegando que era menester volver a su familia en Palestina. En Jope, discurso sobre Jonás. Durante su estadía en Jope, Jesús conoció a Gadía, un intérprete filisteo que trabajaba para un tal Simón, curtidor. Los agentes de Gonod en Mesopotamia habían hecho muchos negocios con este Simón. Por eso Gonod y su hijo deseaban visitarlo camino a Cesarea. En el curso de esta visita en Jope, Jesús y Gadía se hicieron buenos amigos. El joven filisteo buscaba la verdad.
Jesús era el dador de la verdad. Él era la verdad para esa generación en Urantia. Cuando un gran buscador de la verdad se encuentra con un gran dador de la verdad, se produce un esclarecimiento grande y liberador nacido de la experiencia de la nueva verdad. Aquí hay una imagen donde está Jesús y Gadía conversando acerca de la verdad. Cierto día, cuando después de la cena deambulaban Jesús y el joven filisteo por la orilla del mar, Gadía, sin saber que este escriba de Damasco era tan versado en las tradiciones hebreas, señaló a Jesús el embarcadero que desde el cual supuestamente se había embarcado Jonás en su desafortunado viaje a Tarsis. Al concluir sus comentarios, le preguntó el joven a Jesús: ¿pero crees tú que el gran pez realmente se tragó a Jonás? Jesús percibió que esta tradición había influido tremendamente sobre la vida del joven y que la contemplación de este episodio le había inculcado la idea disparatada de tratar de escapar al deber. Por lo tanto, Jesús nada dijo que pudiera destruir repentinamente los cimientos de las motivaciones actuales de Gadía para la vida práctica. Al responder a su pregunta, Jesús dijo: amigo mío, todos nosotros somos como Jonás, con una vida que hemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cada vez que intentamos escapar al deber que nos impone la vida diaria, fugándonos hacia remotas tentaciones, nos ponemos al instante en las manos de aquellas influencias que no están regidas por los poderes de la verdad ni por las fuerzas de la justicia. Escapar al deber es sacrificar la verdad. Escapar al servicio de la luz y la vida solo puede conducir a esos penosos conflictos con las difíciles ballenas del egoísmo que llevan a la larga a la oscuridad y la muerte. A menos que estos Jonases que han abandonado a Dios sepan volver su corazón, aún en los momentos en que se encuentren sumergidos en la más profunda desesperación, en procura de Dios y de su bondad. Y cuando tales almas afligidas buscan sinceramente a Dios, hambrientas de verdad y sedientas de justicia, nada podrá retenerlas más en cautiverio. Sea cual fuere el abismo en el que puedan haber caído, cuando buscan la luz de todo corazón, el Espíritu del Señor Dios del cielo las librará de su cautiverio. Las circunstancias malignas de la vida las arrojarán a la tierra firme de las nuevas oportunidades para un servicio renovado y una vida más sabia. Aquí hay una imagen de Jonás escapando de la ballena del egoísmo y buscando sinceramente a Dios. Podemos ver cómo mira en busca de Dios. Mucho conmovió a Gadía la lección de Jesús y siguieron conversando junto a la orilla del mar hasta muy entrada la noche. Y antes de irse a sus respectivos albergues, oraron juntos y el uno por el otro. Este mismo Gadía escucharía posteriormente los sermones de Pedro, convirtiéndose en un profundo creyente en Jesús de Nazaret. Y celebrando cierta noche, en casa de Dorcas, un memorable debate con Pedro. También tuvo Gadía mucho que ver con la decisión final de Simón, el rico mercader de cueros, de abrazar el cristianismo. De acuerdo con el permiso que se nos ha dado, en este relato de la obra personal de Jesús con sus semejantes mortales durante la gira por el Mediterráneo,
traduciremos libremente sus palabras a una fraseología corriente usada en Urantia al tiempo de esta presentación. La última visita de Jesús con Gadía tuvo que ver con una discusión sobre el bien y el mal. Este joven filisteo estaba bastante atribulado por la sensación de injusticia que le producía la presencia del mal conviviendo con el bien en el mundo. Decía, ¿cómo puede ser que Dios, si es infinitamente bueno, permita que suframos las penas del mal? Después de todo, ¿quién crea el mal? En aquellos tiempos, muchos aún creían que Dios es el creador tanto del bien como del mal. Pero Jesús nunca enseñó tal concepto falaz. Al responder a esta pregunta, dijo Jesús, hermano mío, Dios es amor. Por tanto, Él debe ser bueno y su bondad es tan grande y real que no puede contener las cosas pequeñas e irreales del mal. Dios es tan positivamente bueno que absolutamente no hay cabida alguna en Él para el mal negativo. El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza y traicionan la verdad. El mal solo es la inadaptación de la inmadurez o la influencia disociadora y distorsionadora de la ignorancia. El mal es la oscuridad inevitable que pisa los talones del necio rechazo de la luz. El mal es lo tenebroso y lo falso, y si se le abraza conscientemente y se le endosa voluntariamente, se convierte en pecado. Tu Padre Celestial, al dotarte de la facultad de elegir entre la verdad y el error, creó el negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Pero tales errores del mal son realmente inexistentes hasta el momento en que una criatura inteligente los quiere existir mediante un acto equivocado al seleccionar la manera de vivir. Esos males posteriormente son exaltados a la categoría de pecado por elección consciente y deliberada de esa misma criatura obstinada y rebelde. Es por esto que nuestro Padre Celestial permite que el bien y el mal marchen uno al lado del otro hasta el fin de la vida, así como la naturaleza permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la siega. Gadía quedó plenamente satisfecho con la respuesta de Jesús a su pregunta después de la discusión que mantuvieron. Aclaró en su mente el verdadero significado de estas importantes declaraciones. En Cesarea, ahí tienen una imagen de Cesarea, en donde ahorita vamos a ver qué pasó en Cesarea. Jesús y sus amigos se quedaron en Cesarea más tiempo del que esperaban, porque se descubrió que una de las aspas gigantes del timón de la nave en la que pensaban embarcarse corría peligro de quebrarse. El capitán decidió permanecer en puerto mientras fabricaban una aspa nueva, y puesto que había escasez de carpinteros hábiles para esta tarea, Jesús se ofreció para ayudar. Por las noches Jesús y sus amigos caminaban por la hermosa muralla que formaba el paseo costanero alrededor del puerto. Ganit se interesó mucho en la explicación de Jesús sobre el sistema de aguas públicas de la ciudad y la técnica por la cual se utilizaban las mareas
para lavar las calles y alcantarillas de la ciudad. Mucho impresionó a este joven de la India el templo de Augusto, situado en una elevación y rematado por una estatua colosal del emperador romano. La segunda tarde de su estadía, los tres asistieron a una función en el enorme anfiteatro que podía acomodar a 20,000 personas, y esa misma noche fueron a ver un drama griego en el teatro. Fueron estos los primeros espectáculos de este tipo que Ganir jamás había presenciado, y mucho le preguntó a Jesús acerca de ellos. Por la mañana del tercer día visitaron formalmente el palacio del gobernador, porque Cesarea era la capital de Palestina y la residencia del procurador romano. En la posada donde se hospedaban, también se alojaba un mercader de Mongolia, y puesto que este hombre del lejano oriente hablaba griego bastante bien, Jesús varias veces conversó con él largamente. Este hombre quedó muy impresionado con la filosofía de la vida de Jesús y nunca olvidó sus sabias palabras. Vivir una vida celestial mientras está en la tierra mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Este mercader era un taoísta y por eso había llegado a ser un firme creyente en la doctrina de una deidad universal. Al regresar a Mongolia, comenzó a enseñar estas verdades avanzadas a sus vecinos y a sus asociados de negocios. Y como resultado directo de tales actividades, su hijo mayor decidió hacerse sacerdote taoísta. Este joven ejerció una gran influencia al propagar la verdad avanzada durante toda su vida y fue sucedido por un hijo y luego por un nieto, quienes asimismo fueron devotamente leales a la doctrina del Dios único, el supremo gobernante del cielo. Aunque la rama oriental de la iglesia cristiana primitiva, que tenía su centro en Filadelfia, se atuvo más fielmente a las enseñanzas de Jesús que hicieron los hermanos en Jerusalén, es lamentable que no hubiera un Pedro que fuera a China o un Pablo que viajara a la India, países en los cuales el terreno espiritual, por ese entonces, era tan favorable para plantar la semilla del nuevo evangelio del reino. Estas mismas enseñanzas de Jesús, tal como fueron sostenidas por los filadelfianos, habrían suscitado en los pueblos asiáticos, tan espiritualmente hambrientos, el mismo interés inmediato e intenso que suscitaran los sermones de Pedro y Pablo en el oeste. Uno de los jóvenes que cierto día trabajaba con Jesús en la construcción del aspa, se mostró muy interesado en las palabras que él hablaba hora tras hora mientras que trabajaban en el astillero. Al sugerir Jesús que el Padre Celestial se interesaba por el bienestar de sus hijos en la tierra, este joven griego, Anaxando, dijo: si los dioses se interesan en mí, ¿por qué no alejan al capataz cruel e injusto que está a cargo de este taller? Se sorprendió cuando Jesús replicó: puesto que conoces los caminos de la amabilidad y valoras la justicia, tal vez los dioses han puesto este hombre equivocado cerca de ti para que le conduzcas por un mejor camino. Tal vez seas tú la sal que ha de hacer a este hermano más agradable para el gusto de todos los demás hombres. Es decir, si no has perdido tu sabor. Así como están las cosas, este hombre es tu amo porque sus modos malvados ejercen una influencia desfavorable sobre ti. ¿Por qué no afirmar tu señorío sobre el mal por virtud del poder de la bondad?
convirtiéndote así tú en el amo en toda relación entre vosotros dos. Puedo predecir que el bien que hay en ti podría vencer el mal que hay en él, si le dieras una oportunidad ecuánime y viva. No hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. Es una experiencia maravillosa y transformadora tornarse en el canal viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual. Si estás más bendecido con la verdad que este hombre, su necesidad debería ser para ti un desafío. ¿No por cierto eres el cobarde que parado a la orilla del mar puede mirar cómo perece un semejante que no sabe nadar? ¿Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas comparada con su cuerpo que se ahoga en el mar? Mucho conmovieron a Anaxando las palabras de Jesús. Poco después le refirió a su jefe lo que Jesús le había dicho. Y esa misma noche juntos fueron en busca de Jesús para que los aconsejara sobre el bienestar de sus almas. Con el tiempo, después de que se proclamó en Cesarea el mensaje cristiano, estos dos hombres, uno griego y el otro romano, creyeron en los sermones de Felipe y serían miembros prominentes de la iglesia que él fundó. Más tarde, este joven griego fue nombrado el ayudante de un centurión romano, Cornelio, que se hizo creyente a través del ministerio de Pedro. Anaxando continuó ministrando la luz a los que habitaban en las tinieblas hasta los tiempos de la encarcelación de Pablo en Cesarea. Entonces pereció por accidente en la gran matanza de 20,000 judíos mientras estaba socorriendo a los que sufrían y a los moribundos. Por esta época, Ganid había empezado a darse cuenta de que su tutor empleaba sus ratos de ocio en este ministerio personal poco común para con sus semejantes, y el joven indio decidió descubrir el motivo de esta actividad incesante. Preguntó: ¿por qué te ocupas continuamente de hablar con extraños? Y Jesús respondió: Ganid, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar al Padre en el cielo, descubres que todos los hombres son tus hermanos. ¿Y qué tiene de raro que uno se regocije con el encuentro con un hermano recién descubierto? Conocer a nuestros hermanos y hermanas, entender sus problemas y aprender a amarlos es la suprema experiencia de la vida. Fue esta una conversación que duró hasta bien entrada la noche, en el curso de la cual el joven le pidió a Jesús que le explicara la diferencia entre la voluntad de Dios y ese acto mental humano de elección que también se llama voluntad. En substancia, Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios. El asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno y bello y verdadero. La voluntad del hombre es el camino del hombre.
la suma y substancia de lo que el mortal elige ser y hacer. La voluntad es la deliberada elección de un ser autoconsciente que lleva a una decisión, conducta basada en una reflexión inteligente. Esa tarde Jesús y Ganit se habían divertido jugando con un perro pastor muy inteligente. Y Ganit quería saber si el perro tenía alma, si tenía voluntad. Y en respuesta a sus preguntas, Jesús dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su amo, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento. Pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual, ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva. No es el resultado de la discriminación de significados más elevados y morales o de la elección de valores espirituales y eternos. En la posesión de estos poderes de discriminación espiritual y de elección de la verdad, lo que hace al hombre mortal un ser moral, una criatura dotada con los atributos de la responsabilidad espiritual y el potencial de la supervivencia eterna. Jesús siguió explicando que es la ausencia de tales poderes mentales lo que hace para siempre imposible al mundo animal desarrollar un lenguaje en el tiempo o experimentar algo que se parezca a la supervivencia de la personalidad en la eternidad. Como resultado de la elección de esto, dijo, bueno, no sé de esto, di a Ganit, Ganit no creyó nunca más en la transmigración de las almas humanas a los cuerpos de los animales. Al día siguiente, Ganit discutió de todo esto con su padre y fue en respuesta a una pregunta de Gonó que Jesús explicó que las voluntades humanas que están tan solo dedicadas a tomar decisiones temporales relativas a los problemas materiales de la existencia animal están condenadas a perecer en el tiempo. Las que toman sinceras decisiones morales y elecciones espirituales incondicionadas se van así identificando progresivamente con el espíritu residente y divino. Y por esto están transformándose así cada vez más en los valores de la supervivencia eterna, progresión interminable de servicio divino. Fue este mismo día que oímos por primera vez esa verdad monumental que puesta en términos modernos significaría: la voluntad es esa manifestación de la mente humana que capacita a la conciencia subjetiva a expresarse objetivamente y a experimentar el fenómeno de aspirar a ser semejante a Dios. Y es en ese mismo sentido en que todo ser humano reflexivo y de mente espiritual puede llegar a ser creativo. Bueno, pues ya hemos acabado. Voy a pasar aquí por si queréis comentar algún tema. Perdonad, que quito la pantallita. A ver, perdonad. Bueno, en este momento pues me gustaría comentarles que para mí fue muy interesante hacer este viaje junto a Jesús, por eso les dije que había puesto ese mapa, porque yo fui en cada ciudad
que son, si no conté mal, 29 ciudades diferentes, de 3 continentes, de 9 países. Fue un viaje maravilloso porque no nada más era como ubicarme en el tiempo y en el espacio físico, al yo hacer esta pues, exploración de cada ciudad y ver ciertas características, pues hacía como que me sintiera que estaba realmente caminando junto a Jesús. Y entonces poner más atención a todas estas enseñanzas, estas parábolas acerca del bien y del mal, de la verdad y del error, del trigo y la cizaña, que yo, sinceramente, cuando vi cizaña, claro, pensé en el concepto que tenemos de cizaña, ¿no? Que de ahí viene, de como que meter algo malo, ¿no? Entre las personas. Pero pues esta enseñanza, pues me gustó mucho. Y también otra de las enseñanzas es vivir una vida celestial, ¿no? O sea, así las clasifico yo en general, que cada una de estas enseñanzas, de estas parábolas o de estos mensajes que dio Jesús, pues se podría analizar, discutir, reflexionar y comprender con más profundidad. Y también en este viaje maravilloso, pues cuántos personajes, o sea, en estas dos, en lo que acabo de leer, solamente hay 15 personajes diferentes. 2 grupos a los que se refieren como los filadelfianos y los jóvenes que trabajaban con Jesús, pero pues están muchísimos. Quizás no con todos habló Jesús, pero están mencionados, ¿no? Ahí los mencionan. Entonces, tuve que hacer yo le llamo mapa mental, que se los voy a compartir en el chat después de WhatsApp para que lo vean. Está en sucio, o sea, a mano. Pues así lo fui haciendo para poderme hacer una idea después de ver el mapa mundi, o sea, de la zona donde estuvo viajando Jesús con Gonod y Ganit, de meterme a cada ciudad y luego de darme cuenta cuántos personajes. Todo esto lo tuve que hacer para ordenar y comprender bien esta primera parte. No me quiero alargar. Además de los templos, del anfiteatro, de el Palacio del Gobernador, pues por supuesto que fui ahí a explorar para conocerlo mejor. Por último, la Vía Apia, pues yo cuando leí esa palabra dije, bueno, pues tiene que ser una vía donde caminaban, ¿no? Pero fui a ver qué era la Vía Apia y dice que fue una de las más importantes calzadas de la antigua Roma, que unía Roma con Brindisi, el más importante puerto comercial con el Mediterráneo oriental y Oriente Medio. Entonces era muy importante. Pues esto es lo que yo les puedo comentar de esta hermosa lectura que me correspondió compartir con ustedes. Pues muchas gracias, Beatriz. La verdad que como lees tan bien, así tan despacito, se queda uno con todo. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más al respecto que le queráis hacer a Beatriz. Bueno, pues entonces, Jairo, ¿le vas a hacer una pregunta? Perdón. Bien, entonces vamos a empezar a compartir y a nuestro hermano Jairo le toca ahora. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Jairo, cuando quieras. Listo. Bueno, en Alejandría. La estadía en Cesarea había estado plena de acontecimientos. Cuando estuvo listo el barco, Jesús y sus 2 amigos zarparon hacia Alejandría en Egipto un día al mediodía. La travesía fue sumamente agradable para los 3,
Ganid estaba encantado con el viaje y mantenía a Jesús ocupado contestando sus preguntas. Según se acercaban al puerto de la ciudad, el joven se emocionó al ver el gran faro de faros, situada en la isla que Alejandro había unido por un malecón con la tierra firme, creando de este modo dos magníficos puertos y haciendo por tanto de Alejandría la encrucijada de las rutas comerciales marítimas de África, Asia y Europa. Este gran faro era una de las 7 maravillas del mundo y fue el precursor de todos los faros subsiguientes. Se levantaron temprano por la mañana para contemplar este formidable dispositivo salvavidas creado por el hombre, y en medio de las exclamaciones de Ganid, Jesús dijo: tú, hijo mío, serás como este faro cuando regreses a la India. Aun cuando tu padre ya no sea, llegarás a ser la luz de vida para los que estén a tu alrededor en la oscuridad, mostrando a todo el que lo desee el camino seguro para llegar al puerto de la salvación. Apretándole la mano a Jesús, Ganid le dijo: lo seré. Podemos vislumbrar aquí una imagen de lo que se considera que fue el faro de Alejandría, porque dice, fue una torre construida en el siglo III para servir como punto de referencia a los barcos que llegaban y en general. Tenía una altura estimada de 130 metros y siendo catalogada como una de las 7 maravillas del mundo. Tengo entendido que este faro ya fue destruido, no existe en la actualidad. Nuevamente anotamos, me parece que eso es un punto importante porque dicen, nuevamente anotamos que los primeros maestros de la religión cristiana cometieron un grave error al concentrarse tan exclusivamente en la civilización occidental del mundo romano. Las enseñanzas de Jesús, como las observaran los creyentes de Mesopotamia en el siglo I, habrían sido recibidas prontamente por los diversos grupos de religionistas asiáticos. O sea, que la palabra hubiera llegado con mayor fuerza y hubiera sido mejor recibida donde se hubieran enfocado un poco más en la parte oriental. A las 4 horas de desembarcar ya estaban instalados cerca del extremo oriental de la larga y amplia avenida, de unos 30 metros de ancho y 8 kilómetros de largo, que cruzaba esta ciudad de 1 millón de habitantes hasta sus límites occidentales. Después de recorrer a vuelo de pájaro las principales atracciones de la ciudad, la universidad, museo, la biblioteca, el mausoleo imperial de Alejandro, el palacio, el templo de Neptuno, el teatro y el gimnasio, Gonov se dedicó a sus negocios, mientras Jesús y Ganid fueron a la biblioteca, la más grande del mundo. Había aquí cerca de 1 millón de manuscritos de todo el mundo civilizado. Esa es la imagen que nos representa esa biblioteca. Grecia, Roma, Palestina, continúo. De todo hacia el mundo en Grecia, Roma, Palestina, Partia, India, China e incluso el Japón. En esta biblioteca, Ganid vio la colección más grande de literatura india de todo el mundo, y durante toda su estadía en Alejandría, pasaban ellos un rato en este lugar todos los días. Jesús le contó a Ganid que las escrituras hebreas habían sido traducidas al griego en este lugar. Muchos hablaron de todas las religiones del mundo, esforzándose Jesús en señalar a esta mente joven la verdad que se podía encontrar en cada una, añadiendo siempre, pero Yahvé es el Hijo de Dios, Yahvé es el Dios que fue desarrollado de las revelaciones de Melquisedec y el pacto con Abraham. Los judíos fueron la progenie de Abraham y posteriormente ocuparon la misma tierra donde Melquisedec había vivido y enseñado, y desde la cual envió maestros a todo el mundo. Y su religión finalmente representó un reconocimiento más claro del Señor Dios de Israel como Padre universal en el cielo que ninguna otra religión del mundo. Bajo la dirección de Jesús, Ganid hizo una recopilación de las enseñanzas de todas las religiones del mundo que reconocían una deidad universal.
aunque pudieran otorgar mayor o menor reconocimiento también a deidades subordinadas. Después de mucha discusión, Jesús y Ganit decidieron que los romanos no tenían ningún Dios verdadero en su religión, que su religión era poco más que el culto al emperador. Llegaron a la conclusión de que los griegos habían desarrollado una filosofía, pero difícilmente una religión con un Dios personal. Descartaron los cultos de misterio debido a la confusión de su multiplicidad y a que los variados conceptos de deidad parecían derivarse de otras religiones y de las religiones más antiguas. Aunque estas traducciones fueron hechas en Alejandría, Ganit no arregló estas selecciones y les añadió sus propias conclusiones personales en forma final, sino hasta cerca del fin de la estadía en Roma. Mucho le sorprendió descubrir que los mejores autores del mundo de literatura sagrada, todos reconocían más o menos claramente la existencia de un Dios eterno y concordaban respecto al carácter de ese Dios y su relación con el hombre mortal. Jesús y Ganit pasaron mucho tiempo en el museo durante su estadía en Alejandría. Este museo no era una colección de objetos raros, sino más bien la Universidad de Bellas Artes, Ciencia y Literatura. Profesores eruditos dictaban clases diarias allí, y en aquellos tiempos este era el centro intelectual del mundo occidental. Todos los días Jesús interpretaba las conferencias para Ganit. Cierto día, durante la segunda semana, el joven exclamó: Maestro Joshua, sabes más que estos profesores. Debes levantarte y decirles las grandes cosas que me has enseñado. Están obnubilados por pensar demasiado. Yo hablaré con mi padre para que así lo disponga. Jesús sonrió y le dijo: eres un alumno admirador, pero estos maestros no están dispuestos a que tú y yo les enseñemos nada. El orgullo de la erudición no espiritualizada es cosa traicionera en la experiencia humana. El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual tan solo si sigue siendo un aprendiz. Alejandría era el crisol de las culturas del occidente y la ciudad más grande y magnífica del mundo después de Roma. Aquí estaba la sinagoga judía más grande del mundo, el asiento del gobierno del Sanedrín alejandrino, los 70 ancianos dirigentes. Entre los muchos hombres con quienes Ganit hizo transacciones mercantiles, había cierto banquero judío, Alejandro, cuyo hermano, Filón, era un famoso filósofo religioso de esa época. Filón estaba empeñado en la laudable pero extremadamente difícil tarea de armonizar la filosofía griega con la teología hebrea. Ganit y Jesús conversaron mucho acerca de las enseñanzas de Filón y esperaban asistir a algunas de sus conferencias. Pero durante todo el tiempo de su estadía en Alejandría, este famoso judío helenista yacía en cama, enfermo. Mucho había en la filosofía griega y en la doctrina de los estoicos que Jesús recomendó a Ganit, pero le inculcó al muchacho la verdad de que estos sistemas de creencias, así como las enseñanzas de las doctrinas indefinidas de algunos de su propio pueblo, eran religiones solo en el sentido de que conducían a los hombres a encontrar a Dios y a disfrutar la experiencia viviente de conocer al Eterno. Cuarto, el discurso sobre la realidad. La noche antes de su partida de Alejandría, Ganit y Jesús tuvieron una larga conversación con uno de los profesores de gobierno en la universidad. El profesor dio una conferencia sobre la doctrina de Platón. Jesús actuó de intérprete para el erudito maestro griego, pero sin contribuir ninguna enseñanza propia para refutar la filosofía griega.
Gounod se encontraba fuera de la casa esa noche, ocupado en asuntos de negocios. Por consiguiente, después de la partida del profesor, el maestro y su discípulo tuvieron un largo y abierto diálogo sobre las doctrinas de Platón. Si bien Jesús prestó una aprobación limitada a algunas de las enseñanzas griegas sobre la teoría de que las cosas materiales del mundo eran tan solo reflejos vagos de realidades espirituales invisibles, pero más sustanciales, intentaba establecer cimientos más sólidos para el pensamiento del joven. Por eso se embarcó en una larga disertación sobre la naturaleza de la realidad en el universo. En substancia y en expresión moderna, Jesús dijo a Ganí. Ahí entro yo a imaginarme a un muchacho de 17 años intentando entender las palabras que Jesús le dice, que son bastante densas. Entremos en el asunto. El origen de la realidad universal es el infinito. Las cosas materiales de creación finita son las repercusiones espaciotemporales del modelo paradisíaco y de la mente universal de Dios eterno. La causalidad en el mundo físico, la autoconciencia en el mundo intelectual y el yo progresivo en el mundo espiritual, estas tres realidades proyectadas a escala universal, combinadas en conexión eterna, y experienciadas con perfección de cualidad y divinidad de valor, constituyen la realidad del Supremo. Pero, que me gustaría hacer un inciso ahí pequeñito porque lo confunde a uno. Dice, la causalidad en el mundo físico, no, miento. Las cosas materiales de creación finita son las repercusiones espaciotemporales del paraíso y de la mente universal. La causalidad en el mundo físico, la autoconciencia, o sea, la mente, y el yo en el mundo espiritual, constituyen la realidad del Supremo. Ahí no alcanzamos a ver un poco más allá, solamente hasta el Supremo. Pero en el universo siempre cambiante, la personalidad original de la causalidad, la inteligencia y la experiencia espiritual es inmutable y absoluta. Todas las cosas, incluso en un universo eterno de valores ilimitados y cualidades divinas, pueden cambiar, y a menudo cambian, excepto los absolutos y aquello que ha alcanzado el estado físico la adopción intelectual y la identidad espiritual, que es absoluto, aquello que ha logrado la absolutez. El más alto nivel al cual puede llegar una criatura finita es el reconocimiento del Padre Universal y el conocimiento del Supremo. Aún entonces, tales seres con destino de finalidad siguen experienciando cambios en el movimiento del mundo físico y en sus fenómenos materiales. Asimismo, permanecen conscientes de la progresión del yo en su continua ascensión del universo espiritual y de conciencia cada vez mayor en su apreciación cada vez más profunda del cosmos intelectual y su reacción al mismo. Solo en la perfección, armonía y unanimidad de la voluntad puede la criatura llegar a ser una con el Creador. Y tal estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener mediante el continuo vivir de la criatura en el tiempo y en la eternidad, conformando constantemente su voluntad personal y finita a la voluntad divina del Creador. Siempre debe ser supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios el deseo de hacer la voluntad del Padre. Jamás podrá un tuerto visualizar la profundidad de la perspectiva. Igualmente, no podrán los materialistas científicos tuertos ni los místicos y alegoristas espirituales tuertos visualizar correctamente ni comprender adecuadamente las verdades
verdaderas profundidades de la realidad del cosmos, del universo. Todos los valores auténticos de la experiencia de la criatura se ocultan en la profundidad del reconocimiento. La causación sin mente no puede desarrollar lo refinado y lo complejo a partir de lo burdo y lo simple. Tampoco puede la experiencia sin espíritu evolucionar los caracteres divinos de eterna supervivencia a partir de las mentes materiales de los mortales del tiempo. El único atributo del universo que caracteriza de manera tan exclusiva a la deidad infinita es la inacabable dotación creadora de la personalidad que puede sobrevivir en un progresivo logro de la deidad. La personalidad es esa dote cósmica, esa fase de la realidad universal, que puede coexistir con cambios ilimitados y al mismo tiempo conservar su identidad en la presencia misma de todos estos cambios y para siempre. La vida es una adaptación de la causalidad cósmica original a las demandas y posibilidades de las situaciones universales. Y llega a existir por medio de la acción de la mente universal. Llega a existir por medio de la mente universal y de la activación por la chispa espiritual de Dios que es espíritu. El significado de la vida es su adaptabilidad. El valor de la vida es su capacidad para progresar, incluso hasta las alturas de la cognoscentización de Dios. La mala adaptación de la vida autoconsciente al universo produce la desarmonía cósmica, la divergencia final de la voluntad de la personalidad a partir de las tendencias de los universos termina en el aislamiento intelectual y la segregación de la personalidad. La pérdida del espíritu conductor residente se sobreviene en forma de cesación espiritual de la existencia. Por consiguiente, la vida inteligente y progresiva es, en sí misma y por sí misma, prueba incontrovertible de la existencia de un universo con un fin determinado que expresa la voluntad de un creador divino. Y esta vida, en su conjunto, lucha por alcanzar valores más altos, siendo su meta final el Padre Universal. Solo es cuestión de grado en la mente del hombre superior a la del nivel animal. Aparte de las administraciones más elevadas y cuasi espirituales del intelecto. Por lo tanto, los animales, careciendo de la facultad de adoración y de sabiduría, no pueden experimentar la superconciencia, la conciencia de la conciencia. La mente animal solo tiene conciencia del universo objetivo. Muy poco nos diferencia de la mente animal de nuestra mente. El conocimiento es la esfera de la mente material o discernidora de los hechos. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que está consciente de conocer a Dios. El conocimiento se puede demostrar, la verdad se experimenta. El conocimiento es una posesión de la mente, la verdad una experiencia del alma, del yo en progresión. El conocimiento es una función del nivel no espiritual. La verdad es una fase del nivel mental espiritual de los universos. El ojo de la mente material percibe un mundo de conocimiento sobre los hechos. El ojo del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. Estos dos puntos de vista sincronizados y armonizados revelan el mundo de la realidad, en el cual la sabiduría interpreta los fenómenos del universo en términos de la experiencia personal progresiva. El error, o sea el mal, es el castigo de la imperfección.
Las cualidades de imperfección o los hechos de una falsa adaptación se revelan en el nivel material mediante la observación crítica y el análisis científico, en el nivel moral, por la experiencia humana. La presencia del mal constituye la prueba de las imprecisiones de la mente y de la falta de madurez del yo evolutivo. El mal es una medida de la imperfección de la interpretación del universo. La posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de la sabiduría. El esquema de progreso desde lo parcial y lo temporal a lo completo y lo eterno, desde lo relativo e imperfecto a lo final y perfeccionado. El error es la sombra del estado relativo de lo incompleto, que necesariamente debe caer sobre la senda ascendente universal del hombre hacia la perfección del paraíso. El error, o sea, el mal, no es una cualidad real en el universo. Es simplemente la observación de una relatividad en el hecho de que la imperfección de lo finito y los niveles ascendentes del supremo y el último están relacionados. Aunque Jesús dijo todo esto al joven en el idioma más apropiado para su comprensión, al final de la exposición, Gani tenía los párpados pesados y pronto cayó presa del sueño. A la mañana siguiente se levantaron temprano para subir al barco rumbo a la Alcea en la isla de Creta. Pero antes de embarcarse, el mancebo aún tenía otras preguntas por hacer acerca del mal, a las cuales Jesús replicó. Si eso fue en las palabras más comprensibles, ¿cómo hubiera sido de una forma erudita? Bueno, el mal es un concepto de la relatividad. Surge de la observación de las imperfecciones que aparecen en la sombra proyectada por un universo finito de cosas y seres a medida que tal cosmos oscurece la luz viviente de la expresión universal de las realidades eternas del único infinito. El mal potencial es inherente al estado necesariamente incompleto de la revelación de Dios, como expresión espacio-temporalmente limitada de la infinidad y la eternidad. O la infinitud, a veces me gusta cosas más... Bueno. El hecho de lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad. Crea la necesidad de la elección intelectual y establece niveles de valor de reconocimiento y respuesta espiritual. El concepto incompleto y finito del infinito mantenido por la mente temporal y limitada de la criatura es, en sí mismo y por sí mismo, mal potencial. Pero el error cada vez más amplio de la deficiencia injustificada es una rectificación espiritual razonable de estas desarmonías intelectuales e insuficiencias espirituales originalmente inherentes. Equivale a la realización del mal actual, es decir, el mal ya no potencial. Todos los conceptos estáticos, o sea, muertos, son potencialmente malignos. La sombra finita de la verdad relativa y viviente está en continuo movimiento. Los conceptos estáticos invariablemente atrasan la ciencia, la política, la sociedad y la religión. Los conceptos estáticos pueden representar cierto conocimiento, pero les falta sabiduría y están desprovistos de verdad. Pero no permitas que el concepto de relatividad tanto te desoriente que no puedas reconocer la coordinación del universo bajo la guía de la mente cósmica y su control estabilizado por la energía y el espíritu del Supremo. Así como de que todo tiene un fin, un propósito. Vale, Jairo, gracias. Voy a dejar de compartir porque por si alguien le quiere hacer una pregunta a Jairo.
Bueno, yo quisiera de pronto ahondar un poco, muy poco, porque realmente ese tema es demasiado denso y nos llevaría que días enteros, pero me gusta remitirme, he encontrado que muchas de las respuestas están en el prólogo. Son muy pequeñitas, cuando uno hace una búsqueda ahí pequeñitas. Sin embargo, me gustaría aportar algo que no está ahí, pero que me parece que nos llevaría a cierto punto. En la página 1125 encuentro una pequeña frase que dice: Dios es la primera verdad y el último hecho. Entonces, es la primera realidad divina que puedo sentir, porque habita en mí, pero al mismo tiempo es la última realidad que entenderé, porque es infinito. Por lo tanto, si elegimos usar la valentía y poder de la mente, junto con el amor del espíritu, encontraremos que el desafío de la materia, podemos entrar en una asociación indeterminada con Dios y empezar esos ciclos de eternidad. Entonces, repito, si podemos juntar lo que es la mente, el poder que tiene la mente, con el amor del espíritu, esto empezará a ir sobre ruedas prácticamente solo. Y para terminar, me dice, esta disertación comenzó como una disertación sobre la realidad, pero se fue sobre muchos puntos adicionales. Empezó a hablar de la mente, empezó a hablar también metió un poquito de mota, empezó a hablar del mal, entonces se vuelve un poquito complicado todo lo que habló Jesús. Pero me gustaría centrarme, como el título lo dice, en la realidad. Dice, la realidad, tal como la comprenden los seres finitos, es parcial, es relativa. La máxima realidad de la deidad plenamente comprensible por las criaturas finitas está comprendida dentro del Ser Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Por ahora no nos pongamos a analizar qué es la realidad total, porque no vamos a tener. Por ahorita nos van a decir, comprenda el infinito, pero comprenda el Supremo, que después veremos de ahí para adelante cómo vamos trabajando. Y por supuesto todavía es complicado para nosotros entender el Supremo. Sin embargo, estas realidades antecedentes y eternas son ancestrales. Eso que estamos tratando de buscar es algo ancestral a la deidad suprema. ¿Alguna pregunta? Luis Villamizar quería hacerte una pregunta. Luis. Sí, no es tanto una pregunta, es un comentario sobre la última parte de esto que leímos, que tiene que ver mucho con el crecimiento espiritual de la mayoría de las personas que siguen en una religión, porque dice que todos los conceptos estáticos, o sea, que están muertos, son potencialmente malignos. Y en la mayoría es asombroso cómo la mayoría de las religiones se basan precisamente de que las cosas sean inmutables, de que si se mueven, si se cambian, quiere decir que no son verdad. Entonces, nos parece que la verdad son cosas que se quedan estáticas por los siglos de los siglos. Y por eso es tan difícil quizás entrar una revelación nueva, porque a la mayoría de la gente le asusta que te digan que lo que tú creíste por 30 años resulta que no era así, o no era del todo así, sino es de otra manera. Y precisamente me llamó la atención como dice que es el anclarse en esas cosas, en esos conceptos estáticos, es potencialmente maligno, o sea, no nos permite progresar, no nos permite agregar. Y yo veo que ese es el principal desafío que tenemos nosotros a la hora de hablar, el que tengo yo cuando quiero hablar con alguien que sé que de alguna manera profesa una religión, que no le puedes cambiar ni un concepto porque prácticamente te agrede, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta última parte de este documento. Gracias. Jairo, si te animas a contestarle o... No era una pregunta, pero estoy totalmente de acuerdo con Luis. Perfecto. Realmente la visión determinista, la visión de que todo esté exactamente quieto, lo tranca uno y lo deja ahí totalmente quieto.
Y eso es lo que tiene la revelación. No nos dice, no se quede con una sola verdad, busque más, amplíe más, asesórese, porque la verdad realmente aquí, como tu mente la percibe, es muy minimalista y muy parcial. Y yo me gustaría también añadir algo más. Muchas veces los urantianos pensamos que la única verdad es la del Ido de Urantia y empezamos a rechazar cualquier otra información relativa a temas espirituales, como presuponiendo que somos los únicos que hemos sido inspirados y iluminados por nuestro Padre Celestial, y al resto de la humanidad pues prácticamente pues se ha olvidado de ellos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Padre se está revelando en el corazón de cada uno de nosotros permanentemente, independientemente que haya un libro de Urantia o haya otros documentos o otros grupos espirituales o otros grupos profundos que analizan el tema y que puedan recibir algún tipo de inspiración. Acordaros que incluso cuando nació Jesús, ya estaban los famosos estos reyes magos, bueno, los reyes magos, no eran sacerdotes, no me acuerdo, no me viene exactamente la palabra, que fueron iluminados también por otros seres de otros mundos. Es decir, que al final la revelación está llegando permanentemente a cada uno de nosotros. Es importante que estemos abiertos a otras revelaciones o grupales o personales. Y no nos Adicional a eso, cada vez que se revela, cada individuo tiene que hacerlo a una identidad diferente. Entonces tiene que adaptar esa revelación al entendimiento de esa identidad. Bien, vamos a continuar entonces. Pues gracias, Jairo. Vamos a dar el paso a Ángela. Vamos a compartir. Yo quisiera decir... perdón. ¿Cómo se oye? ¿Quién quería hablar? ¿Me escuchan? Javier, adelante. Gracias. Bueno, es que hice el ejercicio, como lo hizo Beatriz, de imaginarme caminar con Jesús. Entonces me puse en el ejercicio de, voy a escuchar cómo hablaría un hijo creador. Sentí, pues, muy profundo. No le digo muchas veces este párrafo y me puse en el ejercicio de voy a escuchar a un hijo creador. ¿Cómo hablaría un hijo creador hablándole a un hijo de este planeta? Y pues es muy profundo. Y me quedó algo muy, muy, muy fuerte del numeral anterior, que él decía que del orgullo de la erudición no espiritualizada, que es traicionera. Siento que cuando un ser sabe mucho, no hay nada que enseñarle. Entonces siento que siempre tengo que abrir mi mente y sentir que soy un aprendiz, que soy siempre abierto al espíritu de la verdad, que siempre hay algo que aprender. Y lo vivo cada vez que leemos algo del libro. Alguna vez le escribí a Jaime, sentía como que si estuviera que lo hubiera leído. Lo he leído muchas veces y decía, parece que nunca hubiera leído esto, ¿dónde lo leí? Y hoy leo otra vez y siento eso, como que me está hablando un hijo creador y qué profundo. Cosas que uno cada vez encuentra más grandes, más ciertas, más profundas. Y siento eso, que tengo que estar abierto y que sí, que hay mucha gente que no lo irá a recibir porque al que sabe mucho no hay nada que enseñarle. Entonces hay que estar siempre abiertos a cualquier cosa en los que Dios nos quiera manifestar. Sea libro, sea un compañero, sea un programa de televisión, como me pasó ayer, que dice, wow, que aprendo, siempre hay mucho que aprender. Siempre el Espíritu de la verdad nos hablará en muchas formas y tenemos que estar abiertos a eso siempre. Eso quería manifestar. Gracias. Gracias. Bien, si no hay nadie más, compartimos. Ángela, el poder es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Está muy duro? Ok, bueno, gracias a todos. Este es el número 5 en la isla de Greta. Bueno, aquí vamos a seguir a Jesús en su viaje que va por barco hasta Greta, de Alejandría hasta Greta. Los viajeros no tenían más que un propósito de ir a Greta, y este era distraerse, pasear por la isla y escalar las montañas. Los cretenses de esta época no disfrutaban de una reputación envidiable entre los pueblos vecinos. No obstante, Jesús y Ganit
ganaron muchas almas para los niveles más elevados del pensamiento y de la vida, estableciendo así los cimientos que permitieron la rápida recepción de las enseñanzas evangélicas posteriores cuando llegaron los primeros predicadores de Jerusalén. Jesús amaba a estos cretenses, pese a las duras palabras con que Pablo más tarde se refería a ellos cuando posteriormente envió a Tito a la isla para organizar sus iglesias. Bueno, aquí puse una imagen inmensa de lo que es la belleza que es la isla de Greta, ¿no? Es algo paradisíaco porque es el mar y las montañas. Bueno, aquí más abajo hay otro mapita que me pareció muy importante resaltarlo porque es el mapa del Imperio Romano, ¿sí? Y aquí en esta estrellita está ubicada lo que es la isla de Greta, ¿sí? Para mí era muy importante saber todo esto del Imperio Romano, ubicar todos sus dominios, porque el Imperio Romano fue el más grande potencia y las más exitosas de la historia, ¿no? Más abajito hay un link donde yo quería que ustedes, pues, los que quieran, pudiera como repasar un poquito esa historia interesante de Roma. No, es el link. Sí, ahí, ese es el link. Sobre la sociedad, la cultura, las dinastías del Imperio Romano. Y recordarles un poquito que durante el nacimiento de Jesús, el emperador que existía fue Tiberio, ¿no? Se llamaba Julio César. Adelantico que habla sobre que los cretenses tenían como mala fama, pues me dio un poquito de curiosidad de saber por qué era que tenían mala fama, ¿no? Y eso se debido a que, pues, Pablo le mandó una carta a Tito, pues, hablándole mal de los cretenses, pero esto se debía a que había un filósofo cretense que se llamaba Epidémenes, que era famoso allá en Creta, y escribió, pues, acerca de los cretenses, pero en realidad los cretenses eran un pueblo muy, muy pacífico. Aquí entonces estoy colocando otra imagen sobre Greta, ¿no? Y me parece también importante, pues, hablar sobre esa cultura minoica que se refiere al rey Minos. Ahí está un poquito, sí, extractado lo que es la mitología de ellos, sí, que el toro era parte de la mitología. Más adelante ustedes pueden leer un poquito más sobre eso, que es, pues, interesante, ¿no? La mujer, como era importante, era la diosa, la madre diosa de la fertilidad. Los frescos que se encontraron. Hay partes donde algunos científicos dicen que puede haber sido una de la antigua, la civilización que se inundó, que es Atlántida. Atlántida, exactamente. Y Creta, la isla de Creta es muy importante porque fue también una de las civilizaciones más antiguas del mundo griego, ¿sí? Famosos por su arquitectura, por su mitología, por su filosofía. Las flotas que tenían los griegos eran impresionantes, la navegación, dominaban todas las rutas de comercio. O sea que todo ese sector fue muy importante para el desarrollo y para el esparcimiento de las enseñanzas de Jesús, pues más tarde cuando Pablo empieza a viajar. Hay otra imagen aquí también que quería mostrarles, que es el Palacio de Conos, que es un sitio también en la isla de Creta. Los palacios eran muy importantes también porque era el centro de todas las actividades políticas, sociales y culturales. Es famoso por sus laberintos, entonces quería que, pues, ilustrarlos un poquito con esta imagen. Así que bueno, voy a seguir con el texto. En las montañas de Creta tuvo Jesús su primera larga conversación con Gonot sobre la religión. Y el padre quedó muy impresionado diciendo, no me extraña que el chico crea todo lo que le dices, pero yo no sabía que existiese tal religión en Jerusalén, mucho menos en Damasco. Fue durante la estadía en la isla cuando Gonot por primera vez propuso a Jesús que fueran con ellos a la India. Y Ganit estaba encantado con el pensamiento
de que Jesús pudiera consentir tal arreglo. Cierto día, al preguntarle Ganit por qué no se dedicaba a enseñar públicamente, le respondió: hijo mío, todo ha de guardar su hora. Naces en el mundo, pero no hay ansiedad ni manifestación de impaciencia capaces de hacerte crecer. En todos estos asuntos hay que darle tiempo al tiempo. Solo el tiempo madurará la fruta verde en el árbol. Una estación sucede a la otra, y el atardecer sigue al amanecer solo con el paso del tiempo. Ahora estoy yo camino a Roma con tu padre y contigo, y esto es suficiente por hoy. Mi mañana está totalmente en las manos de mi Padre en el cielo. Y procedió Jesús luego relatándole a Ganit la historia de Moisés y sus 40 años de vigilante, espera y continua preparación. Bueno, esta parte me parece preciosa porque creo que una de las cosas que sufrimos todos los seres humanos es la impaciencia, ¿no? El vivir el ahora, el vivir el presente, siempre estamos pensando y preocupándonos por el mañana. Y bueno, la lección que nos da Jesús verdaderamente es poner nuestro futuro en las manos de Él, confiar y tener esa fe. Es precioso esta parte. Continúo. Una cosa sucedió en una visita a puertos que Ganit nunca olvidó. El recuerdo de este episodio siempre le hacía desear que pudiera hacer algo para cambiar este sistema de castas de su India natal. Un ebrio degenerado estaba atacando a una joven esclava en la carretera pública. Al ver Jesús el apuro de la muchacha, se abalanzó hacia ellos rescatando a la doncella del asalto del loco, mientras la niña empavorecida se hacía de él. Jesús mantenía al hombre enloquecido a una distancia prudencial con su poderoso brazo derecho extendido, hasta que el pobre tipo quedó poco a poco agotado de tanto lanzar golpes furiosos en el aire. Ganit sentía un fuerte impulso de ayudar a Jesús en manejar ese incidente, pero su padre se lo prohibió. Aunque no hablaban el idioma de la muchacha, ella podría entender su acto de misericordia y manifestó claramente su gratitud de alma, mientras los tres la acompañaban hasta su casa. Este fue tal vez lo más parecido a un tropiezo personal con un semejante que Jesús hubiera tenido a lo largo de toda su vida en la carne. Pero esa tarde le costó bastante hacerle entender a Ganit por qué no había golpeado al borracho. Según Ganit, hubiera sido justo golpear a este hombre por lo menos tantas veces como había golpeado a la joven. Bueno, yo cerré esa parte que está en rojo. Si le puedes pasar un momentico, Javier. La parte que está en rojo porque es la primera vez que vemos Jesús cómo inmediatamente responde ante la injusticia. O sea, él no lo pensó dos veces, inmediatamente se fue a protegerla a la muchacha y con su brazo extendido, o sea, mostraba su sabiduría y mostraba su prudencia, ¿no? Al levantar su mano. Bueno, continuamos. El joven que tenía miedo. En esta parte, bueno, ustedes me van a comprender porque se me pasó, digamos, la mano en señalar en rojo, pero es que yo lo vi tan necesario porque es que, bueno, esta parte yo la he leído varias veces y en realidad, ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido angustia? ¿Quién no ha sentido depresión? La diferencia con este joven fue que este joven se fue a las montañas y se aisló. Pero muchas veces todos hemos pasado por esto y esto nos muestra el camino de sanación, de libertad y de felicidad y de alegría en el ser humano cuando estamos pasando por estas circunstancias. Entonces, el joven que tenía miedo. Mientras estaban en las montañas, Jesús tuvo una larga conversación con un joven que estaba temeroso y abatido, no pudiendo encontrar consuelo y coraje en la relación con sus semejantes. Este joven había buscado la soledad en las colinas. Había crecido con un sentimiento de desamparo e inferioridad. Estas tendencias naturales le habían visto
acrecentadas por las numerosas circunstancias difíciles que el muchacho había experimentado al crecer, especialmente la pérdida de su padre cuando el niño contaba con 12 años de edad. Al encontrarse Jesús, le dijo: saludos, amigo mío. ¿Por qué tan triste en un día tan hermoso? Si algo ha pasado para afligirte, tal vez pueda yo ofrecerte alguna ayuda. En todo caso, es para mí un placer ofrecer mis servicios. El joven parecía no querer hablar, entonces Jesús probó otra manera para llegar al alma del muchacho, diciendo: comprendo que te acercas a estas colinas para escaparte de la gente. Por eso es natural que no quieras conversar conmigo, pero me gustaría saber si conoces bien estas colinas. Entonces, ¿conoces la dirección de los senderos?, le preguntó. ¿Puedes acaso indicarme cómo mejor encontrar el camino a Fénix? Ahora bien, este joven conocía muy bien estas montañas y se interesó mucho por mostrar a Jesús. ¿A dónde vamos? Se interesó mucho por mostrar a Jesús el camino para ir a Fénix, hasta tal punto que dibujó en la tierra todos los senderos explicándole todo detalle. Pero se sorprendió y se llenó de curiosidad cuando Jesús, después de decir adiós y de hacer como si se estuviera yendo, se volvió repentinamente hacia él diciéndole: bien, sé que deseas quedarte a solas con tu desconsuelo, pero no sería ni amable ni justo de mi parte recibir tan generosa ayuda de ti cuando al mejor camino para llegar a Fénix, y luego sin pensar seguir de largo, sin hacer el menor esfuerzo por responder a tu implorante pedido de ayuda y orientación para encontrar la mejor ruta hacia el destino que buscas en tu corazón mientras pasas tu tiempo aquí en las colinas. Así como conoces también las sendas que conducen a Fénix, por haberlas recorrido tantas veces, conozco yo el camino a la ciudad de tus decepcionadas esperanzas y tus ambiciones incumplidas. Puesto que me has pedido ayuda, no te desilusionaré. El joven estaba casi sobrecogido, apenas sí pudo balbucear, pero él le dijo: pero no te pedí nada. Y Jesús respondiendo suavemente la mano en el hombro, le dijo: Javier, si puedes pasar. Le dijo: no, hijo, nada pediste con palabras, pero supiste hablar a mi corazón con tu mirada anhelosa. Hijo mío, para el que ama a sus semejantes, es fácil ver una elocuente súplica de ayuda en tu actitud de desaliento y desesperación. Siéntate a mi lado y te diré las sendas del servicio y los caminos de la felicidad que conducen de las penas del yo a las alegrías de las acciones del amor dentro de la hermandad de los hombres y en servicio de Dios en el cielo. Ya hasta esta altura, el joven sentía muchos deseos de hablar con Jesús y cayó a sus pies de rodillas implorando a Jesús que lo ayudara, que le mostrara el camino para escapar de su mundo de pena y derrotas personales. Jesús le dijo: amigo mío, levántate, ponte de pie como un hombre. Puedo que te rodeen enemigos insignificantes y que muchos obstáculos obstruyan tu marcha, pero las grandes cosas y las cosas reales de este mundo y del universo están de tu parte. El sol sale todas las mañanas para saludarte a ti como al hombre más poderoso y próspero de la tierra. Mira, tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos. Tu físico es mejor que el hombre promedio. Por supuesto, prácticamente no sirve de nada mientras te quedes sentado aquí en las montañas, lamentándote de tus infortunios reales o inventados. ¿Dónde vamos? Inventados. ¿Dónde estoy? Me perdí. ¿A dónde estoy? No veo dónde estoy. Tus infortunios. No lo veo, Javier. ¿Dónde estoy? ¿Ah?
Al final de la parte roja. Ok, más poderoso. Tú tienes un cuerpo y músculos poderosos. Tu físico es el mejor que el hombre promedio. Por supuesto, prácticamente no te sirve de nada mientras te quedas sentado aquí en las montañas lamentándote por tus infortunios reales o inventados. Lamentándose, ya lo encontré, pero podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si te apuraras a donde hay grandes cosas por hacer. Tratas de huir de tu ser infeliz, pero eso no puede ocurrir. Tanto tú como tus problemas del vivir son reales. No podrás escapar de ellos mientras estés vivo. Pero piensa otra vez. Verás que tu mente es clara y capaz. Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Con tu mente a trabajar para resolver tus problemas. Enseña a tu intelecto para que trabaje para ti. No te dejes dominar por el temor, como si fueras un animal que no piensa. Tu mente debe ser tu aliado valiente para la solución de los problemas de tu vida, en vez de ser tú, como lo ha sido su esclavo Ayecto, esclavo atemorizado, siervo de la depresión y de la derrota. Pero lo más valioso de todo, tu potencial para el logro verdadero es el espíritu que vive dentro de ti. ¿Dónde está? Es el espíritu, ¿dónde está? Que vive dentro de ti, que estimulará, inspirará tu mente para que se controle a sí misma y active tu cuerpo. Si lo liberas de las cadenas del temor, permitiéndole así que tu naturaleza espiritual comience a liberarte de los males de la inacción mediante el poder presencia de la fe viviente. Verás entonces que esta fe derrota el miedo a los hombres mediante la presencia apremiante del nuevo y todo dominante amor por sus semejantes, que pronto llenará tu alma hasta rebasarla, gracias a la conciencia que habrá nacido en tu corazón de que eres un hijo de Dios. Ese día, hijo mío, renacerás restablecido como un hombre de fe, coraje y dedicado al servicio del hombre para la gloria de Dios. Y cuando te hayas reajustado así con la vida dentro de ti, también te habrás reajustado con el universo. Habrás vuelto a nacer del espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será de logro victorioso. Los problemas aumentarán tu vigor. La desilusión te servirá de acicate. Las dificultades serán un desafío. Los obstáculos un estímulo. Levántate pues, joven. Dile adiós a la vida de terrores humillantes y de vacía cobardía. Corre, regresa al deber y vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Este joven Fortunato se convertiría posteriormente en el líder de los cristianos y en Creta y el íntimo asociado de Tito en su labor de elevación de los creyentes cretenses. Los viajeros se sentían refrescados y realmente descansados cuando al mediodía de cierto día se dispusieron a zarpar hacia Cartago al norte de África. Hicieron una escala de 2 días en Cirene, que es la parte antigua de Grecia, en el norte de África, y fue allí donde Jesús y Ganil le prestaron servicios de primeros auxilios a un mancebo llamado Rufo, que había resultado lesionado por la ruptura de una carreta de bueyes cargada. Lo llevaron a la casa de su madre y su padre Simón. Jamás podría haber imaginado que el hombre cuya cruz él cargaría en el futuro por orden de un soldado romano era el mismo extranjero que cierta vez le ofrecía amistad a su hijo. Bueno, ya ahí hemos terminado esa parte. Si alguien tiene un comentario sobre lo que acabamos de leer del muchacho que tenía miedo. Yo sí quiero comentar algo al respecto, y es que, bueno, en estas palabras de Jesús que son tan inmensamente hermosas, pues vemos que
en verdad él amaba a los hombres, ¿no? Y el mismo amor a los hombres hacía que pudiera ver el corazón y lo que le pasaba a ellos, ¿no? Veo yo que él nos muestra un camino o una llave o una clave para encontrar la alegría y la felicidad que está en el amor a los semejantes, el servicio a ellos y a Dios, ¿no? De esta manera fue que este hombre se pudo reivindicar nuevamente al mundo. Me llama la atención porque Jesús destaca los talentos y las habilidades que hay en las personas. Inmediatamente vio el cuerpo, el físico que tenía él y vio el talento que tenía para que lo usara al servicio de los demás. Me llamó mucho la atención. Me llamó también mucho la manera como él le muestra el poder que tiene la mente, ¿no? La mente que tenemos, que es el aliado, la mente positiva, la mente que piensa, la mente que es clara, que todos tenemos para poder resolver nuestros problemas, que en algún momento nos ahogamos y resulta que tenemos una mente que nos ayuda a hacer todo lo que queramos. Y desafortunadamente a veces la negatividad hace que no encuentre la salida. También me llama la atención una parte que es grandiosa, donde dice que el más importante y el potencial más grande que tenemos nosotros está en el Espíritu Divino que vive dentro de nosotros. Ese Espíritu que vive en nosotros es el camino para el desarrollo verdadero de nosotros, de todos los seres humanos, para el desarrollo, es el que inspira la mente, es el que activa el cuerpo, es el que da la luz, es el que tiene la fuente de todas las cosas que nosotros podemos imaginar, está ahí adentro. Cuando él le dice esto, le dice, lo más importante, el potencial más grande que tienes es eso. Entonces, es el que sana, es el que transforma el alma y el amor, ¿no? Que vemos que el amor está en todo, ¿no? Y es la manifestación del amor y el amor y esa conciencia que tenemos que el Padre nos ama y que vive en nosotros. Así que es un trabajo, son unas palabras maravillosas, preciosas, camino de sanación, de transformación, de alegría y de felicidad para un ser humano. Vivir en el amor, amar a los semejantes, buscar a Dios y servirle a los hombres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ángela, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Ángela sobre lo que hemos estado leyendo? Algo pequeñito que me gustaría aportar adicional a lo que dijo Ángela dentro de lo que está en lo que leímos, es cómo Jesús rompe el hielo, porque el muchacho no quería hablar, estaba totalmente reacio a entablar una amistad, y entonces él lo que hace es que le llega a su sentido de importancia. Le dice, tú como conoces, podrías guiarme, como conoces el terreno, podría llevarme. Entonces él cambia inmediatamente y lo vuelve, que sea él el que se vuelve importante en ese sentido. Y lo siguiente sería que no hay que saber, no tenemos que saber realmente cómo van a ser las cosas. Lo único que necesitamos ni cómo se van a hacer ni cómo se van a desarrollar. Lo único que se nos pide por parte de la luz que está dentro, que es el ajustador, es que le demos un permiso y que tomemos una decisión de seguir esa guía. Gracias. Sí, hay otra, si puedo opinar algo que también, sí, lo que tú dices, John, es que es muy importante. Jesús no encontraba cómo ayudarlo porque el muchacho no quería, pero él busca cómo ayudarlo. O sea, es un recurso que tiene él ve qué talento tiene, ve que conoce las montañas y inmediatamente le echa mano a eso para que se cambien los papeles y entonces, sí, ayúdame, le dice a él. Y fue la manera que él tuvo de poder acercarse a él. Sí, muy bonito, eso es muy importante, me parece. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues entonces, don Ricardo, se prepare usted, empieza a compartir. Gracias, Ángela, nuevamente. Gracias a ustedes. Ricardo, el tiempo es tuyo. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con el número 7, Cartago. La discusión sobre el tiempo y el espacio.
La mayor parte del tiempo en ruta hacia Cartago, Jesús conversó con sus compañeros de viaje sobre temas sociales, políticos y comerciales. Casi nada se dijo sobre religión. Por primera vez, Gonod y Ganit descubrieron que Jesús era un buen narrador y le mantuvieron ocupado contándoles anécdotas de su vida en Galilea. También se enteraron de que él se había criado en Galilea y no en Jerusalén ni en Damasco. Cuando Ganit, habiendo notado que la mayoría de las personas con quienes se encontraban por casualidad se sentían atraídas por Jesús, preguntó qué podía hacer uno para ganar amigos. Su maestro le dijo: interésate por tus semejantes, aprende a amarlos y aguarda la oportunidad de hacer algo por ellos. Algo que estás seguro de que ellos lo quieren. Y luego citó el antiguo proverbio judío: un hombre que quiere tener amigos debe mostrarse amistoso. En Cartago tuvo Jesús una larga conversación memorable con un sacerdote mitraísta. Aquí corto tantito y si ven, esto es un link donde mitraísta, el mitraísmo viene bien explicado, pero en cortito aquí les digo que es una religión mistérica muy difundida en el Imperio Romano, entre los siglos I y IV, después de Jesucristo. Se rendía culto a una divinidad llamada Mitra. Si quieren abundar más en este término, aquí hay un link donde pueden preguntar, o sea, preguntarse, decirlo sobre el mitraísmo. Sobre la inmortalidad, sobre el tiempo y la eternidad, este persa se había educado en Alejandría y realmente deseaba aprender de Jesús. Puesto en palabras de hoy, he aquí en sustancia lo que Jesús respondió a sus muchas preguntas. El tiempo es la corriente de los acontecimientos temporales percibidos por la conciencia de la criatura. Tiempo es un nombre dado al orden de sucesión por el cual los eventos se reconocen y se segregarán. El universo del espacio es un fenómeno relacionado con el tiempo, siempre y cuando se le observe desde cualquier posición interior, fuera de la morada fija del paraíso. El movimiento del tiempo solo se revela en relación con algo que no se mueve en el espacio, como un fenómeno temporal. En el universo de universos, el paraíso y sus deidades trascienden tanto en el tiempo como en el espacio. En los mundos habitados, la personalidad humana, habitada y orientada por el espíritu del Padre del Paraíso, es la única realidad físicamente relacionada que puede trascender la secuencia material de los eventos temporales. Los animales no perciben el tiempo como lo hace el hombre, e incluso para el hombre, debido a su visión seccional y circunscrita, el tiempo aparece como una sucesión de acontecimientos. Pero según el hombre asciende, según progresa hacia adentro, la visión en aumento de esta procesión de acontecimientos es tal que cada vez más se la discierne en su totalidad. Lo que anteriormente aparecía como una sucesión de acontecimientos se verá ahora como un ciclo completo y perfectamente relacionado. De este modo, la simultaneidad circular desplazará cada vez más la conciencia anterior de una secuencia lineal de los eventos. Hay 7 conceptos diferentes del espacio según está condicionado por el tiempo. El espacio se mide por el tiempo, no el tiempo por el espacio. La confusión del científico surge del fracaso de reconocer la realidad del espacio. El espacio no es meramente un concepto intelectual de la variación en la relación entre los objetos del universo. El espacio no está vacío, y la única cosa que el hombre conoce que puede llegar a trascender aún parcialmente el espacio es la mente. La mente puede funcionar independientemente del concepto de que los objetos materiales están relacionados con el espacio. El espacio es relativo y comparativamente finito para todos los seres del estado de las criaturas. Cuanto más se acerca la conciencia al conocimiento de las 7 dimensiones cósmicas, tanto más el concepto de espacio potencial se acerca a la ultimidad. Pero el potencial del espacio es realmente último tan solo en el nivel absoluto. Debe ser evidente que la realidad universal tiene un significado cada vez más extenso y siempre relativo en los niveles ascendentes y de perfeccionamiento del cosmos.
Últimamente, los mortales supervivientes alcanzan la identidad en el universo septidimensional. El concepto espacio-temporal de una mente de origen material está destinado a pasar por sucesivas ampliaciones según la personalidad consciente y pensante asciende a los niveles del universo. Cuando el hombre alcanza la mente intermedia entre los planos material y espiritual de la existencia, sus ideas del tiempo-espacio se expandirán enormemente, tanto en lo que respecta a la calidad de la percepción como a la cantidad de la experiencia. Los conceptos cósmicos cada vez más amplios de una personalidad espiritual que está avanzando se deben al aumento tanto de la profundidad del discernimiento como en el alcance de la conciencia. A medida que la personalidad procede hacia arriba y hacia adentro, a los niveles trascendentales de la semejanza de la deidad, el concepto de espacio-tiempo se acercará cada vez más a los conceptos sin tiempo y sin espacio de los absolutos. Relativamente y de acuerdo con el logro trascendental, estos conceptos del nivel absoluto han de ser contemplados por los hijos del destino último. 8. En el camino a Neápolis y Roma. La primera escala camino a Italia fue en la isla de Malta. Aquí Jesús tuvo una larga conversación con un joven desalentado y descorazonado llamado Claudo. Este muchacho había contemplado quitarse la vida, pero después de conversar con el escriba de Damasco, dijo: voy a enfrentar la vida como un hombre y basta de hacer el papel de cobarde. Voy a volver con mi gente y empezar de nuevo. Poco tiempo después, él se convertiría en un predicador entusiasta de los cínicos y más tarde se uniría a Pedro para proclamar el cristianismo en Roma y en Neápolis. Y después de la muerte de Pedro, fue a España a predicar el evangelio. Pero nunca supo que el hombre que lo inspirara en la isla de Malta, era el mismo Jesús, a quien posteriormente proclamaría el libertador del mundo. Pasaron una semana completa en Siracusa. El evento más notable de esta escala fue la rehabilitación de Esdras, el judío descarriado que era el tabernero del lugar donde Jesús y sus compañeros se hospedaban. Esdras estaba encantado de que Jesús le abordó y él le pidió lo ayudara a volver a la fe de Israel. Expresó su desesperanza diciendo: quiero ser un verdadero hijo de Abraham, no consigo encontrar a Dios. Jesús le dijo: si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo en sí prueba de que ya lo has encontrado. Tu problema no es que no puedas encontrar a Dios, porque el Padre ya te ha encontrado a ti. Tu problema es simplemente que no conoces a Dios. ¿Acaso no has leído las palabras del profeta Jeremías? Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Acaso no dice también ese mismo profeta: y te daré corazón para que me conozcas, que yo soy el Señor, y tú pertenecerás a mi pueblo, y yo seré tu Dios? ¿Y no has leído las escrituras donde dice: Él mira a los hombres, y si alguno dijere: he pecado y he pervertido lo que era justo, y no me ha aprovechado, entonces Dios liberará el alma de ese hombre de la oscuridad y verá la luz? Así Esdras encontró a Dios para satisfacción de su alma. Posteriormente, este judío, en sociedad con un próspero prosélito griego, construyó la primera iglesia cristiana en Siracusa. En Mesana se detuvieron un solo día, pero lo suficiente para cambiar la vida de un muchacho, un vendedor de frutas a quien Jesús le compró frutas y a su vez alimentó con el pan de la vida. El muchacho no olvidaría jamás las palabras de Jesús y la bondadosa mirada que las acompañó cuando, apoyando la mano sobre el hombro del muchacho, le dijo: adiós, hijo mío, sé valiente mientras te haces hombre, y después de alimentar el cuerpo, aprende también a alimentar el alma. Mi Padre que está en el cielo estará contigo y te guiará. El muchacho se hizo devoto de la región mitraica y posteriormente se convirtió a la fe cristiana. Finalmente llegaron a Neápolis, ya sintiendo que se estaban acercando a su destino final, Roma. Gounod tenía muchas transacciones de negocios en Neápolis, y aparte del tiempo en que Jesús era necesitado como intérprete, él y Ganid dedicaban los ratos libres a visitar y explorar la ciudad. Ganid se estaba haciendo adepto a detectar a aquellos que parecían necesitar ayuda. Encontraron mucha pobreza en esa ciudad y distribuyeron muchas limosnas, pero Ganid nunca comprendió el significado de las palabras de Jesús
cuando después de darle una moneda a un mendigo, se negó a detenerse y a consolar al hombre. Jesús dijo, ¿por qué gastar palabras con los que no pueden percibir el significado de lo que dices? El Espíritu del Padre no puede enseñar y salvar a alguien que no tiene capacidad para la filiación. Lo que Jesús quiso decir era que el hombre no era de mente normal, que carecía de la facultad de reacción a la guía espiritual. No ocurrió ninguna experiencia especial en Neápolis. Jesús y el joven recorrieron toda la ciudad, repartiendo buenos augurios y sonrisas a cientos de hombres, mujeres y niños. De aquí siguieron hacia Roma por el camino de Capua, donde permanecieron 3 días antes de seguir viaje. Por la vía Apia anduvieron a buen paso junto a sus animales de carga en dirección a Roma, ansiosos los 3 de ver esta reina del imperio y la ciudad más grande del mundo. Aquí tenemos un mapa que, bueno, ya lo pasaron anteriormente, que son que cuando salen Gonod, Ganid y Jesús de Jerusalén, van por Jope, Cesarea, van a Alejandría, en Egipto, van a Creta, y luego a Cartago, Malta, Siracusa, Mesina, Neápolis y Capua, y finalmente Roma. Ese es el recorrido que hicieron en este viaje. Jesús y sus 2 nativos de la India, Gonod y Ganid, salieron de Jerusalén por la mañana del domingo 26 de abril del año 22 después de Jesucristo. Con eso terminamos la lectura. Pues gracias, Ricardo. Si hay algún comentario, alguna pregunta o alguna aclaración que quieras hacer, Ricardo, tienes la palabra. Lo que sí es cierto, ya que no se anima a nadie, es que este texto realmente es súper profundo. Darlo de una lectura rápida, la verdad que es un pecado, porque es que nos tenemos que dedicar casi una reunión a cada uno de los puntos que hemos estado tratando, porque es que hay por lo menos 8 puntos para dedicarle una conferencia completa. Pero bueno, es lo que tiene, que desgraciadamente hay tantísima conocimiento y tenemos tan poco tiempo que tenemos que darlo así de pasada. Es decir, que habrá que leerlo varias veces para poder sacar el zumo que tiene realmente esta lectura. Así es, muchas gracias. Pues gracias. Pues si no hay ninguna consulta más, le pasamos la palabra a Jaime para que nos mande a todos a la cama o a descansar. Me gustaría agregar algo muy pequeñito, muy puntual. Por favor. Encontré en todo el documento encontré 6 veces alusión a la palabra luz. Y resulta que esa palabra luz está dado un significado muy grande en el prólogo. Me gustaría compartirla, no compartirla, sino leerla. O si puedo compartir es algo muy pequeñito, ¿sí? No, bueno. Entonces dice, en el documento, en el prólogo, en el punto 6.9, dice luz. La luminosidad del espíritu. Es un símbolo verbal, o sea, es una palabra. Es una expresión en sentido figurado que connota la manifestación de la personalidad. Pero ahí donde quiero hacer énfasis, es la manifestación de la personalidad característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Esta emanación no tiene relación con el discernimiento intelectual, o sea, con la mente, ni con la manifestación física de la luz. Entonces mi intención ahí era que cuando se vuelva a leer el documento se busquen esas palabras y se le va a dar un nuevo significado a esa palabra luz en cada contexto. A veces se están refiriendo a la luz espiritual del Padre directamente y luego a la luz de los seres que nos están todo el tiempo prestando servicio. Gracias. Gracias, Jairo. Ok, mis queridos amigos, les agradecemos mucho su tiempo, ¿sí? Y los dejamos descansar. Mil gracias a todos los participantes, realmente ha sido muy interesante. Y como siempre, subiremos la grabación más tarde y esperamos que hayan disfrutado y que preparen la próxima, que la próxima está larguita y bien profunda. Y tenemos un equipo de lujo, ¿ok? Entonces, que pasen buena noche y que descansen.